si sacamos la cuenta, se ha quintuplicado el número de muertos por día producto del COVID. Doctor Almerí, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Manuel, ¿cómo estás tú? Muy buenos días a ti y a todos tus seguidores a nivel nacional. El 1 de julio empezamos con un total de aproximadamente 8 muertes por día. Y ayer, 31, hemos terminado con 40 muertes por día. O sea que, si sacamos la cuenta, se ha quintuplicado el número de muertos por día producto del COVID. Y lo que tú dices es muy cierto. Estamos llegando a los 800 muertos, ¿no?, en el mes de julio. Entonces, ciertamente ha golpeado Exitosa el mes de julio en cuanto a no solamente a más infectados, sino también a un aumento de hospitalizados, sino también en cuanto al número de fallecidos. Sin embargo, sí es bueno decirle a la población que la mayoría de los fallecidos del mes de julio son personas del grupo vulnerable de 80 años a más, y que la mayoría de ese grupo solo tenía o una dosis o 2 dosis, no habían completado sus 3 dosis o sus 4 dosis. Con este dato, con el tema de más de 30 muertos por día promedio en el mes de julio, teniendo en cuenta que hemos tenido fiestas patrias, que hemos tenido una movilización impresionante, terminales, aeropuertos, se habla de cerca de 1 millón de personas moviéndose por diferentes partes del país, tanto en terminales terrestres como en aeropuertos, teniendo en cuenta las actividades por fiestas patrias. Ayer, por ejemplo, he visto el partido de la Alianza Lima y el Sporting Cristal, buen partido, yo sé de paso que ha terminado 0 goles por lado, pero he visto el Nacional, yo diría que al 60-70%, tribunas llenas, y yo no creo que había el 5% de gente con mascarilla. Teniendo en cuenta eso, ¿agosto nos puede terminar siendo un mes más complicado que julio? Sí, nosotros, tan es así que en los grandes hospitales del país se ha reservado un mayor número de camas para los pacientes COVID. Es decir, se están aperturando áreas especializadas destinadas precisamente para los pacientes COVID, porque lo que tú dices es cierto. Nosotros estamos preveyendo que en la quincena de agosto haya un repunte de esto que ya es alza. O sea, nosotros tenemos una alza sostenida, sí, pero creemos que va a haber una pendiente mayor por todo esto que hemos tenido en el mes de julio y que se va a expresar probablemente el 15 de agosto. Exitosa. Ahora, el dato de mayores de 80 años es un dato valioso. Es decir, aunque en la proporción sea, digamos, diametralmente diferente, estamos con cifras muy bajas comparando con segunda y con tercera, segunda y primera ola, igual siguen siendo los adultos mayores los afectados, ¿no? Así es. Los mayores de edad, y si además tienen comorbilidades, son las personas más vulnerables. Lo que nosotros estamos viendo es que el 80% de todos los muertos de julio, que son casi 800, son personas mayores de 80 años. O sea, tienen 80 o más y tienen siempre alguna comorbilidad. Lo más repetitivo, hipertensión arterial, diabetes y obesidad, es lo que hemos visto. Ahora, el tema de vacunación, ¿cómo avanza eso, teniendo en cuenta que, digamos, sería la única o la mejor forma, aparte del uso de mascarilla, de la distancia social que casi no se respeta en muchos lugares? Ya le cuento lo del estadio ayer, es una cosa, pero como para filmar y decir en qué mundo andamos. La gente está absolutamente ya, mentalmente hablando, libre de COVID. Pero, ¿qué hacemos con el tema de vacunación? ¿Está avanzando bien desde su punto de vista? Miren, los puntos de vacunación están. Ayer hicimos una visita a 5 puntos de vacunación, temprano, entre 8 y 9 de la mañana. Estaban absolutamente vacíos. No había ni una sola persona para vacunar. Entonces, están los puntos de vacunación. Cierto es que no los hay tantos como en la primera y segunda ola, pero si no logramos que las personas acudan a vacunarse, acudan a recibir su tercera, su cuarta dosis según corresponda, el cronograma que ha establecido el MINSA, pues no tendría sentido aumentar más número de puntos de vacunación. Las personas, como tú lo has dicho, sienten que la pandemia ya terminó,
o quizás no han recibido esta información de que hemos cuadruplicado el número de fallecidos en el mes de julio, y pues entonces ya subestiman el beneficio que es tener las 3 dosis o 4 dosis según corresponda de la vacuna protectora contra el COVID. ¿Puede desatarse una ola un poco más intensa o estamos hablando ya de muchísimo contagio? Por ejemplo, acá tengo un dato del último día de contagios. 5.818 casos en un solo día. Lo que significaría que si eso se mantiene estaríamos hablando de una proyección ya de 30 y tantos mil casos a 40.000 casos por semana. Esa proporción definitivamente de incremento no tiene que ver con hospitalizados, con UCI ni con fallecidos, pero o puede haber algún tipo de incremento en estos 3 niveles, hospitalizados, UCI o muertos, o ya estamos entrando a un asunto en el que, digamos, esta es una endemia bastante bien manejada por la debilidad del virus, o no sé por qué. ¿Qué entiende usted de eso? Nosotros eso lo tenemos claro. No vamos a repetir las cifras de la primera y la segunda ola, ¿no? Sin embargo, también la tenemos claro en el sentido de que para este mes de agosto necesitamos disponer, o sea, separar más camas hospitalarias, más camas UCI y más camas en emergencia. Porque va a haber un incremento, pero de ninguna manera al nivel que hemos tenido en la primera y en la segunda ola. Nosotros, por ejemplo, en los grandes hospitales de Lima se tenían destinados entre 15 a 20 camas. Se está aumentando a 30, 35 camas para estos pacientes. En las UCI, donde teníamos muy pocos pacientes, que se habían reservado 1 o 2 camas, se está reservando 4 o 5 camas en UCI, en los grandes hospitales de Lima. ¡Exitosa! Con el propósito de poder absorber a estos pacientes que seguramente van a llegar hasta la quincena de agosto, producto o como consecuencia de lo que hemos vivido como país, actividades, festividades, etcétera, que ya sabemos generan aglomeración y mayor contagio. En cuanto a positivos, eso sí va a aumentar de manera dramática seguramente, pero lo que estamos viendo en el hospital es que la gran mayoría de los positivos son leves y terminan retirándose a su casa, pero da la mala sensación de que esto ya pasó y en realidad la pandemia continúa. Hay que seguir cuidándose entonces, ¿no? Absolutamente, y hemos visto que lo que mejor ayuda son las vacunas y seguir haciendo uso de la mascarilla en los lugares donde hay aglomeración o espacios cerrados, tal como indica la norma, ¿no? Y además hemos visto que hay mucha gente que en la calle, donde no es obligatorio usar la mascarilla, hay muchas personas que lo siguen haciendo con absoluta responsabilidad. Correcto. Doctora Mary, siempre es usted muy gentil. Muchas gracias por respondernos nuevamente.